El 19 de septiembre de 1846, la Virgen María se apareció a 2 niños en lo alto de los Alpes franceses. Es la aparición, una, conocida como la Salette. En esta única aparición, a la Virgen la vieron los niños sentada sobre una roca, con sus manos en el rostro, llorando. Y le preguntaron: "Señora, madame, ¿por qué llora?". Y ella les entregó una serie de revelaciones, muchas de ellas, pudiera decir, catastróficas, fatalistas, posiblemente apocalípticas, y de eso hablaremos hoy. Así que quédese con nosotros. Hoy, la aparición de la Virgen María en la Salette. Para explicar esta aparición, busque a Luis Eduardo López Padilla, escritor, autor de más de 30 libros y gran investigador en torno a las apariciones diversas de la Virgen María y, por supuesto, gran conocedor también de la aparición en la Salette. Bienvenido, Luis Eduardo, muchas gracias. A ti, Roberto, como siempre, gracias por la invitación. 19 de septiembre de 1846. Pues han pasado casi 200 años, casi. ¿Tienen vigencia esos mensajes que la Virgen entregó? Y además, ¿qué les dijo a los niños? Bueno, te diría en primer lugar que quizá una de las apariciones de más importancia dentro del conglomerado mariano es precisamente la de la Salette, Francia, que Ah, ocurrió en 1846. Está, yo te diría, en mi opinión, en el top 5, es decir, junto a mm, Guadalupe, junto a Lourdes, Lourdes, Fátima. Fátima, está esta, y la quinta, pues podemos poner otra aparición, quizá la Medalla Milagrosa en París, en la Rue du Bac, O la Virgen del Carmen. por la Virgen del Carmen. Bueno, la Virgen del Carmen, la San Simón Stock, tiene otra connotación en cuanto a lo que es su Devoción. presentación. Sí, Ah, sí, sí, o sea, la estoy devoción del hablando. Santo Escapular. Exacto, estoy hablando de las apariciones ocurridas en los últimos 200 años, más con un corte escatológico, apocalíptico. Definitivamente está en el top 5 la Salette, que además es una aparición para el público que ocurrió una sola ocasión, el día 19 de septiembre, muy temprano por la mañana, a 2 niños, Melania Calvas, que por cierto, Melania es una de las más videntes, más perseguidas de la iglesia, que murió en olor de santidad, de una santidad extraordinaria, y que lamentablemente a los días de hoy su proceso de beatificación ha tenido muchísimas trabas, porque fue exiliada incluso a Italia por parte de un obispo de nombre Monseñor Fava, que le hizo la guerra a una niña que desde antes de ver a la Virgen ya tenía un contacto directo con el niño Jesús como niño. Es decir, tenía una vivencia mística formidable, Melania Calvat, que no tiene la inmensa mayoría de los videntes que forman parte de las mariofonías actuales. Los videntes actuales reciben el mensaje de María o su presencia por gracias Mm. gratis, no por mérito del instrumento. En cambio, en el caso de Melania, sí estamos hablando de una niña que antes de la aparición ya tenía una conversación y una interacción divina con el niño Jesús, y era una niña que tenía una serie de experiencias místicas a la altura de Catalina de Siena, por decir algo, para que el público lo tenga más Ah, claro. Sí. El caso de Melania. Melanie o Melanie Melania. Ujú. Calvia, sí, y el otro muchachito, Maximino Giró, que también es bueno saberlo, que como, fíjate cómo la parte humana se mete y hace que gente muy santa pueda tener un error en cuanto a un discernimiento de una manifestación como el caso de la Salette. Te lo digo porque el santo cura de Ars, el padre Juan María Juan María Vianney, Vianney. patrón de los párrocos, él no creía en la aparición. Ah, Él, ah, él pensaba que la aparición no era de Dios, pero hubo
ahí de por medio una mala información, una mala comunicación con el entonces santo cura de Ars, o el actual cura de Ars, incluso llegó a conocer a Maximino, y tenía esa impresión equivocada, pero tenía esa impresión el cura de Ars. Entonces, muchas veces la parte humana puede hacer que cosas que son de Dios vengan a oscurecer una auténtica revelación, como es la importancia que tiene la Salet en 1846. Una Digamos sola aparición, sí, la palabra de siempre, persecución. persecución. Persecución Claro. terrible. El demonio sabía que estaba en juego, y digo que está en juego porque la Salet, a diferencia de otras mariofanías, y particularmente esa que ocurre en Francia, esto revela un secreto, un secreto extenso, que va a formar parte de acontecimientos que van a suceder en la época de la aparición de Melania, en la época de la aparición de la vida de Melania, como durante todo el siglo XX y el siglo XXI y más adelante. O O sea, sea, no yo está hablando. comencé por preguntarte, ¿tiene vigencia? Y me acabas de decir que sí. Sí, No claro, solo para hoy, absolutamente. sino para los tiempos por venir. Para los tiempos futuros, porque el secreto de la Salet, ha habido una interpretación en mi lectura personal equivocada de algunos analistas católicos que quieren ver todos los acontecimientos de la Salet en esta época, en este tiempo, como Ah, si todo se refiriera de aquí a 10, 20 años máximo, el cumplimiento de toda la profecía de la Salet. Y no, la Salet va revelando de forma cíclica, como es el libro de Apocalipsis de Juan. Juan, para mayor comprensión de lo que quiero expresar, Juan revela el futuro de la iglesia desde el punto de vista sobrenatural a partir de su fundación de Jesucristo en el año 33 hasta el fin del mundo, bajo ciertos ángulos distintos. Y por eso hay 7 iglesias, 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Cada una de estas visiones va revelando el futuro de la iglesia bajo ciertos acontecimientos. Entonces, al llegar, por ejemplo, a la sexta iglesia, en este caso a la de Filadelfia, Juan vuelve y regresa y empieza a abrir los sellos. Y el sello 1, y el 2, y el 3, y el 4, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, quinto, sexto sello, y antes de revelar el séptimo sello, abre las trompetas y vuelve a dar una imagen o visión de la iglesia de diferentes ángulos. Por eso pareciera por momentos que es como repetitivo el libro del Apocalipsis en ciertas expresiones. Lo mismo sucede en la Salet. La Salet, estamos en una aparición donde la Virgen va revelando poco a poco acontecimientos que van a ir dándose en el mundo y en la iglesia, fruto de la acción satánica, fruto de la intervención del demonio, de la falta de respuesta de sacerdotes, obispos y cardenales y de la iglesia en general, hasta llegar a un momento de gran sufrimiento, purificación y castigo. Pero luego habla de una época nueva, donde el mundo será renovado, Dios será servido y glorificado, y luego viene un futuro que tiene que ver ya con el fin de la historia. Por eso, por momentos, la Salet pareciera que todo se va a reducir ahora, y no, va por etapas hacia el fin de la historia. entonces, en las revelaciones de la Virgen de la Salet, llega al fin de los tiempos, llega al retorno de Cristo, a la parucía, y luego Llega acontecimientos posteriores, ¿sí? posteriores, llega Bueno, hasta el fin de la historia, es correcto. ¿qué dice la Virgen a la humanidad a través de estos 2 niños videntes, Maximín y Melanie? Sí. ¿En qué consiste la revelación de la Virgen en la Salet? Mira, la Virgen de la Salet, el mensaje es fuerte, y lo digo fuerte porque hoy en día, los mismos que regentean el santuario de la Salet, y creo que estuvimos tú y tu servidor
en la misma ocasión. Y tú Claro. le preguntaste, Sí, después de una película que nos lo puse contra mostraron lo puse contra la al pared, al al sacerdote encargado ahí. sacerdote, oiga, ¿qué pasó con el secreto de Melania? Y él dijo, no, eso es invento, eso no existió. El único secreto es el que nos dio Maximino, donde la Virgen hace un llamado a vivir el domingo como día exclusivo del Señor, advierte que las patatas, el maíz, se está echado a perder, que no va a haber ya más cosechas, porque hay una verdadera ingratitud de parte del hombre que no guarda el domingo, se pone a trabajar y menos asiste a la obligación de adorar a Dios uno y trino en la Santa Misa. Eso es lo que dice a grandes rasgos el secreto de Maximino y ese que dan a conocer ahí en el santuario. Pero la Pero verdad no el es de que Melanie. no el de Melanie. Sin embargo, hay tanta contradicción, Roberto, que, y Dios se aseguró que así fuera, que el secreto se dio a conocer en 1846 y una parte en 1858. Una parte del A ver, secreto. perdóname, ¿por qué le estás Sí. llamando secreto? Bueno, porque coloquialmente el concepto de secreto aquí, más que hablar de algo que no se conoce, era el conjunto de la revelación que dio a conocer la Virgen por medio de Melania y que estuvo guardado hasta el año 1922. Se fue revelando en partes, 58, 71 y 1922. Y ese último secreto ya tiene el imprimatur del obispo de Lecce, Italia, con la aprobación del secretario de uno de los secretarios de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Entonces, perdóname, de la congregación del Santo Oficio. Entonces, ya tiene imprimatur. Y a pesar de que tiene imprimatur ese secreto por medio del obispo de Lecce, Italia, se sigue desconociendo e ignorando el contenido del mismo, como acabo de expresar, de que el sacerdote lo ignoró ahí in situ, en Sí. el mismo lugar de la Salet. Aunque sí está publicado. Está publicado son, vamos a decir, se publicó a través de 33 números, o sea, los números fueron puestos después, pero para darle un poquito de orden al contenido del secreto. Y básicamente el contenido del mismo, primero empieza con una frase lapidaria muy cierta, pero muy dura y que hoy en día no es aceptada por la Iglesia, con las palabras textuales que dicen: los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes por su mala vida, por su irreverencia al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Maldición a los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Son Wow. palabras de la Virgen. Así empieza el secreto o el mensaje de la Salet. Entonces, A Melanie. claro, de Melanie, claro, uno ve eso y no se sorprende después de que el obispo Fava le hizo una persecución terrible a Melania, y no se sorprende cuando años después la Virgen va a repetir lo mismo en la Garabandal España, aparición que no está aprobada, tampoco está condenada, cuando algo similar dice en el segundo secreto que se reveló, en el segundo mensaje que se reveló en 1965. Los sacerdotes, obispos y cardenales, muchos van por el camino de la condenación y con ellos llevan a muchas más almas. Eso lo dijo la Virgen en el año 65. O sea, 100 años después. Pero no es algo que pudiera hoy en día sorprendernos de todo lo que lamentablemente se ha hecho público de estos lobbies de homosexuales, de sacerdotes, obispos, En la gente iglesia. en la iglesia que ha lucrado con dinero, que ha abusado de menores de edad. Digo, no es el único lugar, hay otros lugares en el mundo artístico, político, que existe también este tipo de abuso sexual, pero lamentablemente hay cualquier cantidad de testimonios documentados en diversas diócesis del mundo, de Europa, de Estados Unidos,
donde hubo abuso, obispos que ocultaron el abuso de sus subordinados, y la Virgen en La Salette 1846 lo dice con toda precisión. Luego va hablando poco a poco de cómo el demonio va a ser liberado del infierno de una manera especial, que coincide con la visión que tuvo el Papa León XIII en 1884, el 13 de octubre, por cierto. El Papa León XIII tiene una visión donde ve oye la voz de gutural que entiende del demonio, diciéndole a Dios Padre: yo puedo destruir a tu iglesia. Y Dios le concede ese poder y ese tiempo. Y eso ocurre en 1884, coincidiendo con el mensaje de La Salette, donde la Virgen dice que en ese año será soltado Satanás, y hay un ataque a la iglesia con el tema de los estados pontificios, que tú sabes se pierden en el año 1870, y ya la Virgen lo había profetizado en La Salette. Los tratados de Garibaldi. Con los tratados de Garibaldi, y hay un ataque a la iglesia, hace que el Papa tenga que salir de Roma, el Papa entonces, creo que era Pío IX, y todo eso la Virgen lo va anunciando, lo va profetizando, y un ataque despiadado contra la iglesia por los malos libros que abundarán en el mundo, por las casas religiosas que se convertirán paulatinamente en casas de Asmodeo. El Asmodeo es un demonio que hace referencia específicamente al pecado contra el sexto mandamiento, o el pecado de la carne, pues. Como Mamón es el pecado, el demonio que hace referencia al pecado del dinero, y así, ¿no? Entonces, la Virgen hace referencia a que las casas religiosas ya no se reza, serán casas de Asmodeo, que los libros malos abundarán por toda la tierra, que habrá una confusión a todos niveles, y llega a decir que el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias veces atentarán contra su vida sin poner fin a sus días, y agrega: pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Entonces, y que al final la Virgen va a recibir el sacrificio del Papa. Entonces ahí la Virgen está hablando. A veces pensábamos que ese atentado contra sus vidas muchas veces se refería al Papa Juan Pablo II, pero como ya vino Benedicto y ya vino Francisco, eso se descarta. Entonces, esa profecía de la Virgen de que el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias veces se atentará contra su vida sin poner fin a sus vidas, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios, y yo estaré hasta el fin para recibir su sacrificio. En mi lectura personal, a los tiempos actuales, está hablando del mismo Papa que va a ser asesinado, según la revelación de Fátima, en la visión del Santo Padre, que sale huyendo sobre los cadáveres sacerdotes de una ciudad medio en ruinas, y es asesinado con flechas de arma y fuego, con armas de flecha y fuego. Ese mismo Papa... ¿Que sería el sucesor de Francisco? Es correcto, el sucesor de Francisco. ¿Sí? El sucesor de Francisco. Sí. O sea, entonces, sí. Estamos hablando de el fin de los tiempos. Claro, la profecía hace referencia a esta época, al final de los tiempos, entre otras cosas, pero hace referencia porque ahí lo está diciendo claramente. Y al juicio final. Y hace referencia también porque habla de un castigo donde la tierra estará envuelta en una gran convulsión durante 3 días, y luego todo será renovado y purificado. La iglesia será renovada, será celosa, humilde, piadosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. Está hablando de una resurrección de la iglesia, donde va a ser verdaderamente imitadora del Evangelio de Jesucristo. Que eso coincide, Roberto, con el triunfo del corazón inmaculado de María, de la que ella habló, que vendría incondicionalmente en Fátima, en sus profecías anunciadas en el año de 1917. ¿Sí me estoy explicando? Mira, Luis Eduardo, coincide con el catecismo de la Iglesia Católica, que ya no admite interpretación, porque el catecismo de suyo ya es la interpretación, y el catecismo
tratando los temas escatológicos, está claramente expresado. El triunfo de la iglesia no será gradualmente histórico. La iglesia ha de seguir a su Señor en su Así es, pasión, en su muerte y en su resurrección. así Y es, tú acabas de hablar hace un momento, menos de un minuto, de las tres, así es. citando lo que la Virgen dijo a Sí, Melaní en es Nazaret. correcto, es correcto. Entonces, es correcto. Entonces, hay una perfecta consonancia con la Sagrada Escritura, eso no hay la menor duda. Luego, Y la con el Virgen, catecismo de la iglesia, con que el es la sana catecismo de la Iglesia doctrina. Católica, así es. Y luego hace referencia tanto a eventos dramáticos y catastróficos que van a venir al mundo como consecuencia de un deterioro de la naturaleza. O sea, el fuego, el agua, la tierra y el viento harán estragos, causarán enfermedades, causarán epidemias, causarán gran sufrimiento a los moradores de la tierra. O sea, lo dice la Virgen de la Salud de una manera muy clara en todo lo que va a ocurrir respecto a eventos de origen o contexto natural. O sea, que la Tierra va a entrar en una especie de situación atípica o el sistema solar que hará que vengan estos grandes acontecimientos de grandes catástrofes naturales que harán grandes inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos que engullirán Terremotos. países, dice la Virgen. París será quemada, Macea será engullida, varias naciones serán aniquiladas, lo dice la Virgen de la Salet. Entonces, está Pues, hablando de un pues, proceso gradual de purificación al mundo en el orden natural. pues mira, la aparición ocurrió el 19 de septiembre de 1846, como Sí, dijimos al principio, y pregúntanos a nosotros, los que residimos en la Ciudad de México, ¿qué opinamos del día 19 de septiembre? así, así es, Aquí la tierra se nos mueve y la ciudad se cae, a y ha cada rato. ocurrido no una, van Tres, 2 veces. tres veces, tres veces. El 19 de septiembre. Sí, sí, tres veces. El de Ya llevamos 85, 3 en el tres. mismo día. El de 85 fue el 19 de septiembre. En el 2016 fue el 19 de septiembre y el 2022 fue el Sí. 19 de septiembre. Sabes que yo le pregunté al cardenal, en su momento le pregunté al cardenal Sandoval: "Oiga, ¿usted cree que esto de que el 19 de septiembre sea un signo?". Me dijo: "Sí, seguro, pero claro que sí, seguro. Esto es un mensaje de Dios porque se están portando muy mal allá". Ándale, tú sí. Sí, sí. Bueno, pero volvamos a Sí, la no, Salet, no, no. Sí. volvamos a la Entonces, Salet. ¿Qué hay bueno, ya la vigencia ya nos la dijiste, pero de las aprobaciones? ¿La Salet está perfectamente aprobada? está considerada una de las 8 apariciones hasta antes del documento que, como el público debe saber o habrá escuchado, se emitió el pasado abril 17 de parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de Monseñor Víctor Manuel Fernández, un discernimiento, un documento para discernir sobre presuntos fenómenos sobrenaturales. Y ahí se dice que solo Roma puede establecer si eso es sobrenatural. Los obispos ya no tienen la potestad o la autoridad para investigar una aparición y determinar si es de origen sobrenatural, y que el único que tiene esa responsabilidad, o el que asume esa responsabilidad, es el El Papa. dicasterio. Y el El Papa. Papa, para decir si es sobrenatural, pero para imitar una opinión, el dicasterio, que de hecho ya ha opinado sobre dos. Recientemente opinó sobre la de Rosa Mística, Rosa Mística, pero quiero hacer un comentario Italia. de paréntesis rápidamente. ¿Sí? Muchos católicos o analistas católicos están contentos y sienten que es un bálsamo que ya se aprobó. Nada más que no leen entre líneas lo que está diciendo el documento. Y el documento dice que lo que la Virgen pidió de sacrificio, oración y penitencia, y sufrimiento, sacrificio y penitencia, como parte de las 6 rosas que tiene la Virgen en su pecho, no es para el mundo, no es para la humanidad, no es para los católicos, es para la vidente. Porque Dios siempre ha sido misericordioso y no se sigue sobre este lineamiento de sacrificio, sufrimiento y penitencia. Eso lo dice el documento. O sea, sí te lo apruebo, la parte bonita, pero lo que es el llamado sufrimiento, sacrificio, eso no, porque no va con el Dios misericordioso.
Entonces, tú Entonces, crees, a ver, imagínate tú. ya que dijiste esto, ¿tú Sí, crees que el actual dicasterio para la doctrina de la fe, presidido por el cardenal Tucho, Víctor sí, Manuel Cerdán, sea capaz sí. de quitarle la aprobación a la Ah, Salet? totalmente, porque hay que saber que el ¿Tú crees que público, para allá, para eso van? absolutamente, ¡Wow! porque la Salet es un mensaje, vamos a decirlo, catastrofista. Oye, dice Roma perderá la fe. Es una parte del mensaje. La iglesia tendrá una crisis espantosa, lo cual es cierto. Se convertirá en la sede del anticristo. Entonces son palabras muy fuertes para el que está en Roma. No. Entonces es más fácil decir, vamos a evaluar y vamos a decir que esta parte del mensaje sí es creíble y se puede seguir. Lo demás no. Sí, Por claro, no decir que es falsa. la de Maximín, que dice: "Hay que Sí, ir a misa", esa esa sí, sí, ¿no? esa Pero sí. todo lo de Lo Melanie, demás, esa no. esa no. Y pueden seguir yendo a la Salet, porque hay un santuario. La imagen está coronada canónicamente, está elevado a rango de basílica, el santuario de la Salet. Adelante con todo eso, pero el secreto no. Entonces, Roma perderá la fe, se convertirá en la sede del anticristo. Son palabras terriblemente duras. Entonces, no me extrañaría que eso lo van a desechar tarde que temprano, temprano que tarde, como también Garabandal. Garabandal también se la van a pasar a censura, porque las niñas, es otro tema, pues las niñas negaron en algún momento la aparición, fingieron éxtasis en algún momento de la aparición y recibían dinero. Mal que bien, tiene su explicación, pero eso de ahí se van a agarrar para decir que Garabandal no es de Dios. Yo sí creo en Garabandal, pero de ahí lo van a decir. La Salet, además de hablar de la crisis y purificación del mundo, habla de una purificación de la iglesia, mediante un castigo y mediante una renovación, un castigo que será, la Virgen de la Salet lo dice, por medio del fuego. Entonces, es un castigo y una purificación de origen cósmico que hará que la iglesia se renueve. Y ahora también, luego más adelante, habla de la aparición del último anticristo, que nacerá de una religiosa hebrea, de una falsa virgen, que tendrá comunicación con la antigua serpiente maestra de impureza, que su padre será obispo, que será un demonio encarnado, pero no los otros 12 que estarán con él, que a los 12 años tendrá un gran éxito por sus triunfos militares, etcétera. Esa parte, Roberto, que es motivo de otro tema, no es para este tiempo, es para más adelante. Yo sé que la Ah, mayoría no opina así, pero ese no se refiere al último anticristo que habla San Juan y habla San Pablo y Daniel, como el hombre de pecado, como el devastador, sino está hablando, cuando habla del falso, de que el anticristo sentará, que Roma perderá la fe, está hablando de este tiempo, sí. Y pero ahí al hablar de que será sede del anticristo, hablando del falso Cristo y la falsa iglesia, que va a venir en poco tiempo. Pero luego habla del nacimiento del anticristo, pero eso es más adelante, de falso, de que será un demonio encarnado de una religiosa hebrea y de una falsa virgen con un obispo. Y lo va wow. describiendo la Virgen de la Salet. Y habla de las Eso ya guerras es que va a provocar el anticristo, pero eso es más adelante. No sé si me estoy eso ya es la explicando. iglesia de Satanás, Luis Eso, Eduardo. eso es después, te lo digo un minuto, después de que venga el triunfo del corazón inmaculado de María y que la iglesia tome una gran fuerza espiritual, arropada por la inspiración del Espíritu Santo que hará todas las cosas nuevas, entonces el demonio se va a dar cuenta que esa es su derrota final. Y es cuando el demonio, ¿verdad? Se encarna para hacerse pasar como si fuera Cristo. Y por eso es la abominación de la desolación, porque es adorado como si fuera el mismo Dios cuando es el mismo Satanás, remedando la encarnación del verbo de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, Por eso te decía, esta ya es la iglesia de Satanás, es la abominación de la desolación erigida donde no debe, así la es, iglesia de Satanás. así es, Luis así es. Eduardo, te quiero preguntar algo Es un tema más. extenso y largo y muy interesante. Y luego también habla en la Salet, perdóname, por último, también en la Salet habla de los apóstoles de los últimos tiempos, que de los que habló San Luis María Grillón de Montfort en su libro El Tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y la Virgen explica bastante. De hecho,
muy pocos saben, Roberto, que la Virgen dejó una regla en la Salet que se llama la regla de la Madre de Dios, de los apóstoles de los últimos tiempos, que tu servidor tiene, lo tengo yo por escrito, son 33 puntos de esa regla. Esa regla la persiguieron y la escondieron para jamás publicarla en la iglesia hasta los días de hoy. Pero dijiste La que tú la regla. tienes. Yo la tengo porque ya la, ¿Cuál es? no, es una regla muy estricta de laicos, hombres y mujeres, que hacen una promesa a la Santísima Virgen y que llevan una vida entrega de gran exigencia, de renuncia al mundo, que es lo que la Virgen dice, que van a predicar con su mano derecha el Evangelio, con su mano izquierda el Santo Rosario, que harán mayores milagros que el uso de Jesucristo, como dice el Evangelio, y que van a coadyuvar en el triunfo definitivo y final de la Santísima Virgen con su talón, que va a aplastar la cabeza del dragón. Entonces es una regla de mucha exigencia que escandalizó a los prelados de la iglesia en aquel entonces, la escondieron. Digo, se puede conseguir hoy, es accesible, buscándola con detenimiento y paciencia, pero esa regla de la Orden de la Madre de Dios, de la Salet, prácticamente ha pasado desapercibido y casi nadie habla de eso. Para que te des cuenta cómo... Tú la conoces yo perfectamente. la conozco, la regla, claro, la regla son ver, 33 puntos. Dinos No, algo de no, ella. es una promesa, es una promesa que hacen de esclavitud total y absoluta de la persona a la Santísima Virgen. Le damos todo lo que tenemos, todo lo que podemos tener en el presente y en el futuro, al servicio de ella para que ella la ponga a disposición de su Hijo en el triunfo de su corazón inmaculado, en el triunfo de ella, de su reino, para que pueda reinar Cristo en la tierra. Entonces tú vas a todos tus bienes, todas tus posesiones, a ponerlos a disposición de ella. Es un estricto trabajo de oración, de sacrificio, de penitencia, de práctica de ayuno, de un apostolado diligente, constante, perseverante, para buscar la conversión de las almas, donde el centro de tu vida es la Eucaristía, intensa e íntimamente, donde te haces partícipes de la purificación de la humanidad mediante la mortificación de los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de vivencia ascética intensa para el triunfo del reino de Cristo por medio del reino de María Santísima. Eso la Virgen lo trajo en 1846. La orden de la Madre de Dios. Sí va el cardenal Tucho, Víctor Manuel Fernández, contra la Salet, porque cuando presentó el documento del discernimiento sobre supuestos fenómenos místicos, dijo, no se va a aprobar nada que implique penitencia y sufrimiento. Y tampoco se va a aprobar nada que implique tragedias. O sea, van por la Salet. Por eso te busqué, porque ya lo sospechaba yo. Sí, van por la Salet y por otras apariciones que son estrictas y de muchas. Aquí, aunque aquí te va a ser más complicado, porque el cardenal Ratzinger dijo que era una aparición igual que Fátima. Pero Fátima, Roberto, aun cuando ha sido aprobada, es desoída en la práctica. Es aquello de que obedézcase, pero no se cumpla. Así es la Salet. Sí. Obedezcamos, pero no cumplimos. No llevamos a la práctica. Mira, llevo media hora conversando contigo que se me han pasado como 5 minutos. ¿Ya llevamos media hora? Sí. Dime. Te tengo una pregunta más. Mira, la iconografía de la Virgen María en la Salet. Dinos algo al respecto, porque es extraña. Sí. Vamos, no es común ver a la Virgen con un vestido como de calle, con un delantal y luego el crucifijo a su lado y los rayos que surgen de su cabeza, que parece una diadema. Digo, es muy diferente esa imagen mariana a lo común. Es muy majestuosa, sale con un vestido blanco y un delantal amarillo que parece oro, tiene una corona vertical con unas rosas incrustadas, tiene rosas también a lo largo del cuello, de varios colores, y también tiene una especie como de cadena en su cuello, de la cual cuelga un Cristo vivo, porque también el Cristo hablaba en el mensaje, no solo la Madre de Dios, también el Cristo mencionaba, decía cosas. Tiene del lado derecho
el martillo con el que clavaron a nuestro Señor los clavos y las tenazas con las que le desclavaron los clavos. Del otro lado. Del otro lado de la cruz, exactamente. Y tiene también unas rosas en la parte inferior, en lo que son su calzado. Esto aparece primero de pie, con los brazos en forma de cruz, luego se sienta, luego pone sus brazos llorando, porque además hay que decir algo, la Virgen todo el tiempo que se manifestó a los niños lloró. No. Entonces tiene sus brazos aquí, sus manos sobre su rostro, llorando, lágrimas, lo cual es impresionante y es impactante. Es como si el cielo nos quiera advertir a través de la Madre de Dios en este lugar de Francia, la hija primogénita de la Iglesia, que el cielo sabía que si no hacíamos caso al llamado que ella nos hacía, vendrían grandes sufrimientos, dolores, persecuciones y un gran castigo al mundo y una gran prueba para la Iglesia, que pudiéramos haber, si no evitado, sí haber disminuido, aligerado en duración y en intensidad. Pero hicimos oídos sordos a ese llamado. Por eso la Virgen aparece todo el tiempo llorando. ¿Por Entonces, qué ella viste un delantal? ¿Por qué? Fíjate que no sé si sea por la misma usanza de en esa época, porque también la misma Melania tenía un delantal en ese momento. Entonces es una forma también como de hablar del trabajo, porque acuérdate que también habla del trabajo, que hay un trabajo para el hombre, pero hay un trabajo para Dios. Y que el domingo es un día exclusivamente para Dios, que no se puede elaborar, no se puede trabajar, que es para adorar y darle gloria a Dios y que se concreta en la asistencia a la Santa Misa, que recriminaba a los niños y a los varadores de ese tiempo porque no se iba a la Santa Misa. Entonces, oye, profetizó también un hongo, unas bacterias en los viñedos que prácticamente acabó con sí, todos los acabó con la viñedos de cosecha. Francia Sí, y lo que tuvieron dijo. que traer unos de Chile para restablecerlos, ¿es cierto? Es O cierto sea, ¿se eso. cumplió lo que Sí, ella se cumplió lo que profetizó? dijo. Ella dijo que las cosechas se iban a echar a perder por ese incumplimiento del domingo, del Día del Señor, y efectivamente se echaron a perder todas. Entonces, eso es lo que le gusta a la iglesia, es el mensaje que la iglesia quiere dar a conocer. Son las cosechas echadas a perder y hay que ir a misa el domingo. No, Y que es trajeron uvas dramático. Carmener de Chile, ¿no? Es dramático el mensaje de la Salet, es dramático. También hay que advertir, Roberto, que por ahí salen ahí otros mensajes auténticos de la Salet que estuvieron en el Vaticano y ahora se publican y viene un poco a distorsionar el contenido del mensaje. Entonces, para el que quiera ahondar en el mismo, le sugiero un libro que para mí es el mejor, que se llama La que llora, de Léon Blois. Es un libro extraordinario, muy seguro, muy bien documentado en la época de la aparición. Es un libro que difícilmente se encuentra, pero por ahí, quizá en alguna de estas redes sociales, Sí, en Amazon, se pueda conseguir. yo lo busqué y lo encontré. Ok. Sí. La que llora, de Léon Blois. Dile a nuestro público, ¿cómo se escribe Blois? Blois. 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 León León Blois. Blois. B larga, B de bravo, L-O-I latina S. Blois. Y se La pronuncia que Blois. llora. Y es un libro muy bueno, extraordinariamente bueno. Muy bien escrito, muy claro. Ahí habla de la orden, de la Madre de Dios, de los apóstoles de los últimos tiempos. Y habla también del secreto de la Salet y el de Maximino. Luis Eduardo, vamos a conclusiones. En un minuto, ¿qué concluyes tú de toda la revelación única de la Salet? Es un mensaje de amor de Dios a nosotros que nos recuerda que la vida del cristiano no es fácil. La vida del hombre que quiera seguir a Dios, nuestro Señor lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y que estamos en medio de una gran batalla, y también Jesús lo reveló y lo anunció, esa batalla en contra de Satanás, que no hay que preocuparnos por aquellos que puedan quitarnos la vida, sino aquellos que puedan hacernos perder el alma. Y Pablo dice, luchar con temor y con temblor por vuestra salvación. Este es el mensaje de la Salet. Haces lo que Dios quiere, tendrás el cielo eterno
con gran purificación. No lo haces, tendrás sufrimiento y el riesgo de perder tu alma. Y advierte lo que era para el mundo y advierte lo que era para la iglesia. Entonces, estamos ya en un tiempo muy excedido. No se cumplió con el mensaje de la Salet, como el cielo lo pidió, como la mayoría no se han cumplido, se hizo oídos sordos, no se publicitó, fue perseguida la vidente, murió en Italia exiliada, no se ha rehabilitado su nombre, y en el futuro se va a hacer la de Melanil. Y solo nos queda tratar de llevar a la práctica lo que la Virgen nos ha pedido y prepararnos porque vienen tiempos muy difíciles en el orden natural, en el orden eclesial, espiritual, y que nos dio la fortaleza para perseverar en la fe y en la iglesia, que es lo más importante. Ese es mi mensaje conclusivo de esta entrevista, Roberto. Mantenernos en gracia, Así es. porque no podemos hacer nada para detener los acontecimientos que han sido revelados, ¿no? Podemos aminorarlos con oración, con sacrificio, acortarlos, sí, eliminarlos ya no. Te agradezco mucho, querido amigo. Como siempre, Roberto, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Una pregunta más, pero ese es otro tema. ¿Por qué no ha sido canonizado Pío XII? Pero ese es otro tema. Eso, Muchas ese gracias. es Te otro abrazo de tema. corazón, Luis Eduardo. Igualmente, un abrazo. Gracias. Gracias. Pues espero que le sirva a usted esto que hoy le hemos presentado. Un gran conocedor, un gran experto, Luis Eduardo López Padilla, nos ha hablado con el peso del conocimiento y con la contundencia de la verdad. Yo tengo una conclusión también. Hagamos caso a lo que el cielo nos dice, porque si nos lo dice, es como el padre que corrige a su hijo. No lo quiere castigar, no quiere que enemistarse con él. Lo que quiere es que su hijo no sufra. Por eso lo corrige. Eso quiere el cielo de nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco el favor de su atención a este programa en torno a la aparición de la Virgen María en la Salet. Gracias de todo corazón y como siempre le deseo que Dios le guarde.